Hola, benvinguts, com sempre, al programa Singulars. Cada 6 mesos, i mentre el convidat ho accepti i pugui, demanarem a Jonathan Tepper que ens ofereixi la seva mirada independent sobre la situació de l'economia espanyola. Entre altres raons, perquè, com vostès saben, el millor que podem fer per no saber què passa és seguir el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a través d'una televisió de plasma i sense admetre preguntes. Tot un escarni a la democràcia i a la ciutadania. Aquesta setmana es farà pública l'enquesta de població activa del primer trimestre d'aquest any 2013 i, desgraciadament, si es compleixen les previsions, Espanya superarà els 6 milions d'aturats. Serà el dia 25. L'endemà, el 26, divendres, el govern espanyol anunciarà noves mesures fiscals. Les últimes previsions sobre Espanya del Fons Monetari Internacional són que l'atur superarà el 27%, que la recessió s'allargarà fins al 2014 i que l'economia caurà un 1,6% aquest any. Així mateix, l'FMI creu que Espanya no podrà complir els objectius del dèficit que marca el Pacte Europeu d'Estabilitat fins al 2018. Els que imposen l'austeritat com a dogma que tot ho cura no demanaran perdó, mentre el país es va desagnant, començant pels autònoms, botiguers, petits i mitjans empresaris i assalariats. Però aquest no és un tema que preocupi gaire el govern espanyol, entre altres coses perquè dels 14 membres que el formen, 11 són funcionaris. És a dir, que per molt malament que ho facin, sempre tindran feina. Jonathan Tepper també ens explicarà avui un miracle. Sí, el miracle de la multiplicació dels pans i dels peixos. Però no serà el que recullen els evangelis, sinó el que fan els bancs. És a dir, que ens explicarà com creen diner els bancs. I feta la presentació, comencem. Jonathan, benvingut. Gràcies per tornar a ser aquí. Moltes gràcies. Per favor, acompanya'm. Aquesta és la cadira. Gràcies. Com sempre. Jonathan, vostè és d'origen nord-americà, ara és anglès, ha viscut a Madrid, treballa a la City de Londres. Em pot dir, sisplau, en quin país democràtic un president compareix a través d'una pantalla de plasma sense admetre preguntes? En Inglaterra i en els Estats Units el president sempre parla amb els periodistes i sempre respon les preguntes i crec que és molt rar. M'agradaria parlar en català, parlo una miqueta, veig TV3, llegeixo Ara i La Vanguardia, però no ho practico mai i crec que seria millor parlar en espanyol, en castellà. Parlar dels diners, del M1, M3, en català seria massa per mi. Jonathan, vostè sap que a Catalunya sempre ens interessa molt més el contingut i no la llengua. Moltes gràcies. Gràcies per la paciència. Vostè parli com se senti millor, no hi ha cap problema. Bueno, un día espero poder hablar en catalán de la economía, pero por el momento sin práctica creo que sería bastante difícil hablar de multiplicadores de dinero o de cosas muy técnicas que no sé en catalán. Avui mateix el ministre Guindos ha dit, crec que al Wall Street Journal, que aquelles previsions de 0,5%, de menys 0,5% del PIB espanyol per aquest any 2013, doncs que es va equivocar i serà el triple, serà el menys 1,5%. Bueno, tenemos un gráfico que veremos más tarde, que he preparado, que es un indicador avanzado de la OECD y creo que esto se sabía ya desde hace 6 o 9 meses, que España iba a contraerse y que sería peor que eso. Pero realmente me parece un poco absurdo escuchar cualquier cosa que diga el gobierno español desde hace años. No estamos hablando solo del gobierno de Rajoy, sino de Zapatero, que las previsiones económicas del gobierno y tanto del Banco de España han sido pésimas y casi siempre se han equivocado. Entonces, no es nada nuevo. Ja. Jonathan, tots els governs s'equivoquen? Bueno, todos los humanos se equivocan. Creo que lo increíble, George Soros dijo que equivocarse es humano, lo que está mal es insistir en equivocarse y no reconocer el error. Vostè creu que el govern espanyol s'equivoca massa? Bueno, tiene un historial bastante malo en cuanto a... Zapatero
Bueno, decía que eran los bancos más fuertes de Europa y se ha visto que ha sido Europa que ha rescatado a los bancos españoles y todavía se está viendo una morosidad increíble que no hemos visto todavía si es el fin de las ayudas a los bancos españoles. Imagino que no lo será. Entonces, sí, no, se equivocan bastante. Digui'm, vostè és de la City de Londres? Si jo li dic la credibilitat del govern espanyol en una escala de l'1 al 5, quina nota li posa? Bueno, estaría por Li parlo, ara pregunto a un inversor, bueno, yo diría que es del 1 o del 2, pero... De l'1 i el 2? Sí, por ejemplo, casi toda la mejora que se ha visto en la periferia, y no estoy hablando solo de España, que se ha visto en cuanto a los bonos periféricos, ha sido porque Draghi, que es el jefe del Banco Central Europeo, ha dicho que el Banco Central compraría bonos de 2 a 3 años si hiciera falta. Entonces fue realmente las acciones del Banco Central Europeo que realmente han dado un respiro a la economía española, no son las cosas que se han hecho en España. Y aún, por ejemplo, los rescates a los bancos han sido cosas que se han forzado sobre España realmente. Nunca se ha querido tomar ayuda hasta que realmente se ha forzado. Vostè, com a inversor, ha vist en algun calaix de la City de Londres algun pla de creixement que tingui Espanya que no es basi en la bombolla immobiliària? Sí, hay muchos que hablan sobre las exportaciones que realmente están mejorando, pero lo que la gente tiene que tener en cuenta es que las exportaciones son una historia de éxito de España de los últimos 2 o 3 años, pero ese crecimiento viene de fuera. Entonces tienes que tener a alemanes o americanos o chinos que quieran comprar productos españoles y está muy bien. Pero el sector de exportación de España no puede levantar toda la economía, es decir, es una parte pequeña. En España existe el consumo y que es la mayor parte de lo que es la economía española, y veremos más tarde que las ventas al por menor, por ejemplo, han bajado en una línea directa desde el 2007. Entonces se han contraído ya, estamos hablando de muchos años. En la meva introducció he parlat, he dit, vaja, que quan un president compareix a través d'una pantalla de plasma i no respon les preguntes dels periodistes és un escarni a la ciutadania i un escarni a la democràcia. Li demano, per favor, que escolti unes declaracions. Són aquestes. Gracias, señor presidente. Señora diputada, es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior, porque hay gente que busca oportunidades laborales y formativas. Pero es una realidad, señora diputada, que desgraciadamente no empezó ayer. 50.000 jóvenes salieron con los gobiernos socialistas fuera de nuestro país. Pero también esa idea de movilidad lleva una idea de intercambio. En 2012, 17.300 españoles residentes en Europa por la crisis. Pero mire, vienen también a España. Hay 30.000 alemanes, 40.000 de Reino Unido y 63.000 italianos en nuestro país. Lo que queremos es trabajar para que el que quiera salir salga, pero para que el talento huido que haya salido por la crisis vuelva cuanto antes. Esa es su obligación y también la de este Gobierno, sin duda ninguna. Mobilitat exterior. La ministra de Treball, Fátima Báñez, si vostè busca el seu currículum, veurà que ha treballat a molts llocs i ha fitxat molt. Per això és la ministra de Treball. Senyor Tepper, mobilitat exterior, la gent que ha de marxar d'un país perquè el seu país no li pot oferir feina, què és? Partidisme, ideologia o cinisme? No puedo responder a esa pregunta, pero lo que le puedo decir es que tenemos un gráfico y podemos ver que el paro de jóvenes españoles, es decir, personas con menos de 25 años, está a un 57%. Es decir, 6 de 10 no tienen trabajo. Y entonces es una movilidad exterior, se podría decir, forzada. O sea, tienen que salir fuera para buscar trabajo. Jonathan, com hem dit, anem a la pantalla i vostè ens ensenya els gràfics que ha preparat. Però mentre anem a la pantalla, deixi'm li dir una cosa, Jonathan. S'ha equivocat. Sí, ¿en qué? Vostè va dir que hi hauria el 25% d'aturs. Sí. S'ha equivocat. Desgraciadament, n'hi ha molt més. Sí, no, creu que passarem del 27? Sí, creo que es probable. Si nos quedamos cortos, de hecho, y nos llamaron catastrofistas cuando escribimos el reportaje, que era en agosto del 2009, y nos llamaron catastrofistas el país, pero como hemos visto, creo que nos quedamos cortos y tal vez fuimos demasiado optimistas en cuanto a la situación económica española. Y de hecho tengo algunos gráficos preparados, lo he llamado el desastre económico español, no se puede decir otra cosa. Estos son ventas al por menor, son interanuales. Vemos que aquí los tiempos eran buenos, o sea, el 2006, 2007, que era plena burbuja. Y luego empieza lo que es la crisis financiera
y vemos que básicamente solo ha habido un mes positivo en todo este tiempo, si estás mirando la media. ¿Eso serían los brotes? Brotes verdes que duraron medio mes básicamente ha habido una contracción continua de lo que son ventas en España. Y no estamos hablando solo de cosas que la gente querría tener. Se están vendiendo menos cigarrillos, menos alcohol, o sea, aún las cosas que la gente casi nunca deja se están vendiendo menos. Y luego... ¿Y menos alimentos? Mucho menos alimentos. O sea, lees casi cualquier reportaje o noticia de alguna compañía que vende productos en España y ves que están cayendo en picado. Entonces, básicamente, esto es la situación que o sea, son casi un 10% de contracción. Jonathan, una de les crítiques que rebem als singulars és que està molt bé ensenyar què passa, però la gent demana com sortim d'aquí. Sí. Vostè ara exposarà el que hagi d'exposar. Jo no li he demanat abans de venir, sí, però quan acabi d'exposar el que ha exposat, jo li demanaré, per favor, quina és la seva recepta per sortir d'aquí. Sí. Y lo contestaré con mucho gusto. Ya la última vez hablamos de ello en cuanto a las recetas que debería de haber en España, pero vemos que si estás mirando, por ejemplo, ventas de coches, y estos son, vemos que va hasta el 86, hemos visto que se vendían muchísimos coches durante la burbuja y ahora estamos a niveles básicamente que no se han visto desde hace más de 25 años. Y es realmente increíble ver los pocos coches. Hem retrocedit en vendes al volum de 25 anys, de fa 25 anys. Sí, esta era la recesión del 92, ¿no? Cuando había problemas bancarios en España, cuando había contracción, llegó básicamente al mismo nivel. Bueno, de hecho ha llegado más bajo con la crisis. Fa 27 anys, ¿eh? Y la población de España ha crecido bastante. Entonces estamos hablando de una población que sigue creciendo. Teóricamente, la venta de coches debería seguir creciendo en línea con lo que es la población. Pero en cambio estamos viendo que se venden aún menos de lo que se vendía en los años 80 y 90. Malgrat les ajudes que ha tingut la compra de cotxes. Sí, sí, por supuesto, que es lo que se vio aquí. Aquests pics és això, no? Sí, y se vio también en Estados Unidos. Ayudas para comprar coches o casas son temporales y no ayudan a la larga. Simplemente te trae un poco de demanda antes y luego cae más después. O sea, si no has solucionado lo que es el problema, que es paro y falta de liquidez. También vemos, por ejemplo, antes me preguntaste sobre si la economía española iba a crecer o no, si de Guindos se equivocaba o no. La última vez que estuve en este programa usamos este gráfico, pero lo único que enseñé era lo que era el OECD Leading Indicator, que es el indicador avanzado, y es lo que te dice un poco sobre el futuro de la economía. No te dice sobre hoy o ayer, te va a decir lo que va a pasar dentro de poco. Y como vemos, el indicador avanzado, de hecho, avanza lo que es los cambios en PIB. Entonces, si los economistas prestaran más atención a los indicadores avanzados, estaríamos mejor en conocer dónde estamos y dónde vamos. Como vemos, está menos de cero, entonces no va a haber crecimiento. Cuando hubo crecimiento, que era en el 2009-2010, muy brevemente del PIB, el indicador avanzado subió y luego bajó. Entonces, ya aun cuando estaban hablando de brotes verdes, sabíamos que no iba a durar, porque iba a bajar y estaba en cero o negativo. Un moment. Si un inversor, sí, un inversor internacional sí, que hagi d'invertir a Espanya o a Katmandú, és igual, sí, el país que sigui, és igual, té en compte això. Sí, no todos del mundo, pero muchísimos economistas miran esto. Entonces, y te dice si una economía está bien o mal. En muchos otros países del mundo los indicadores avanzados están positivos, casi nunca han sido negativos, o por ejemplo, aún en Estados Unidos, donde bajaron, volvieron a subir, y entonces Estados Unidos tuvo una recesión, pero no ha estado en una recesión. España, en cambio, y otros países europeos de la periferia tuvieron un muy ligero crecimiento, los brotes verdes, y luego ha bajado otra vez. Entonces, yo soy objetivo y te diré mañana que todo va a estar mejor y que habrá brotes verdes si veo que los indicadores avanzados en España suben. Por el momento no están subiendo. El dia que vostè vegi això, sí, el dia que vostè vegi això, vostè només ha de fer que dir-nos-ho. Sí, y lo haré con placer. I serà immediatament convidat en aquest programa. Y lo haré. Y de hecho... I obrirem coets. I una ampolla de cava. Ja li puc ben assegurar. Lo prometo.
El cable el pagarà vostè, Sí. Bueno, de acuerdo. Podemos apostar todo sobre el IBEX si pasa. También, antes me habías preguntado en todos los programas de los que habíamos hablado, y de hecho ya vengo apareciendo en Singulars desde el 2009, entonces ya podemos ver cómo va evolucionando. Entonces pensaba que sería una buena idea tener al día un poco más lo que son el coste laboral. Y entonces, desde que el euro se introdujo, que son el 2000, vemos que los países donde subieron más los costes laborales son los que tienen la crisis ahora, ¿no? Es decir, Portugal, vemos que Grecia, por ejemplo, Irlanda, casi todos estos son los países que han tenido una burbuja enorme, y es porque la política monetaria del Banco Central Europeo no era la adecuada para ellos. Tenían una inflación mucho más alta que si estamos viendo, por ejemplo, Alemania, que todo se basa a 100 en comparación con Alemania. Entonces, ¿dónde está España? ¿No? España está aquí. Vemos que España subió muchísimo, solo habían 3 países más que habían subido más que España dentro de lo que es los países grandes de la zona del euro, y ha bajado un poquitín. Todavía podría bajar muchísimo más, vemos, está a 140 comparado con 100 en comparación con Alemanya. Jonathan, ara li faré una pregunta que jo sé que fa mal. Fa mal a tots els que l'escoltarem. Fins on hauria de baixar Espanya? No se puede decir, porque hay 2 maneras de solucionar este problema. Vostè creu que els costos laborals a Espanya han baixat el suficient o haurien de baixar més? Creo que deberían bajar más. Hay 2 maneras de solucionar esto. ¿Baixar més què significa? 10%, 20%, 30%? Seguramente entre un 20 y 30, tal vez más. Si els sous haurien de baixar un 20 o un 30% més? Sí. O también lo que se podría tener es un incremento muy grande de la productividad y tener los salarios donde están. Tampoco va a pasar. Pero hay 2 maneras de solucionar esto. Los alemanes pueden aceptar una inflación mucho más alta, o los españoles pueden aceptar un poco de deflación. Y así se iguala. Los alemanes, dado que son alemanes, no quieren mucho más inflación. Entonces, esto se va a tener que igualar. Y es por esto que el euro no es una buena moneda, no es una buena zona monetaria, dado que hay estos desajustes que se han creado, y ahora todo se va a tener que resolver dentro de lo que es precios reales. España no puede devaluar la peseta, al igual que Portugal no puede devaluar el escudo, y Irlanda, por ejemplo, ha bajado bastante, pero Irlanda lo ha hecho, al igual que España, con muchísima emigración y con una tasa de paro elevado. Si vostè creu que Alemanya no anirà a buscar Espanya, sinó que Espanya ha d'anar a buscar Alemanya. Sí, sí. Bé, amb l'Edward Hugh un dia ens vam discutir perquè va dir que aquí s'havia de fer una devaluació interna. Sí. Ell era molt optimista i va dir que els sous havien de baixar un 20%, això el 2009, i jo li vaig dir, i els preus? Sí. Vostè sap que a Espanya els preus... No, siguen subiendo. Pugen. Sí. Aleshores, el que vostè està dient és que tots els que vivim a l'estat espanyol hem d'empobrir-nos d'una manera que ni en el pitjor dels somnis. Bueno, se puede mirar de otra manera. Es decir, que la riqueza que ha habido es un poco ficticia. Entonces, no es cuestión de empobrecerse, es cuestión de reconocer la realidad. Y esto se llama Real Effective Exchange Rates, que son la tasa de cambio real dentro de lo que es la unión monetaria, se ha desajustado. Entonces, tendrá que haber un ajuste y tendrá que ser en precios reales. Y es como se tiene que solucionar. Tiene que haber o inflación en Alemania o tiene que haber más deflación en la periferia. Això o sortir de l'euro? Sí, lo recomendé antes. Cuando, por ejemplo, vamos a volver... Aquí, cuando España tuvo su crisis y su recesión en el 92, España tuvo una devaluación breve de la peseta y tuvo una tasa de morosidad mucho más alta. Ahora España tiene una tasa de morosidad mucho más alta, pero no puede devaluar la peseta. Y eso fue una de las cosas que ayudó a España a salir de lo que era la recesión que había. Entonces, tristemente creo que España ya no tiene la divisa como para poder ser un colchón y una ayuda para lo que es el ajuste económico que tiene que pasar en España. Pero este es el gráfico que antes me refería cuando me preguntase sobre las declaraciones de la ministra. Això fa molt mal, Jonathan. Y de hecho este gráfico no está al día y lo siento, yo pensaba que lo había enviado al día. Llega hasta aquí, en realidad, si estás viendo España, está como casi 55, 56, sí. Sí, no está al día. Sí, entonces sigue subiendo en España. Vemos que solo Grecia, que realmente ya ha estado básicamente en quiebra y que tiene un colapso social,
tiene uno que ni siquiera llega al de España. Sí, Jonathan, però jo moltes vegades m'enfado contra els economistes i dic que els números tenen ideologia, d'acord? I ho faig enfadat. Sí. Però vostè acaba de dir que els salaris haurien de baixar un 20 o un 30%, més si els alemanys no canvien de política, d'acord? Sí. Vostè acaba de dir això. A més, tenim tot aquest atur juvenil que no crec que hi hagi cap país ni cap polític que ho pugui aguantar. Sí. Però sortir d'aquí en un empobriment tan gran de la població i, a més, amb aquests joves que no poden treballar, és a dir, tampoc cotitzen, sí, és com molt difícil, perquè tota la població ha d'acceptar empobrir-se d'una manera que és molt, molt, molt exagerada. Y els preus no baixen. Bueno, como he dicho, no es cuestión de empobrecerse. Creo que la riqueza que había antes era un poco ficticia. Si tienes una burbuja enorme inmobiliaria y tienes un crecimiento que se basa en una creación muy grande de crédito, no puedes decir que lo que has tenido ha sido una riqueza verdadera. Es igual que en Japón, por ejemplo, que se ha contraído desde el 89. Entonces, ¿se han empobrecido los japoneses o era ficticio la riqueza que tenían antes, ¿no? Entonces, cuando miras una burbuja, o sobre todo una burbuja crediticia, no puedes decir que la gente se está empobreciendo. Lo que ha pasado es que la riqueza que había antes era un poco ficticia. Obviamente esto es la economía real y creo que esto también no es solo el problema de la divisa, no es solo el problema del euro, también tiene que ver con el mercado laboral español, que tiene que tener reformas mucho más amplias y creo que podría ayudar. Pero vemos que la zona del euro... Ara ja es pot acomiadar en 20 dies. ¿Vostè encara voldria que es pogués acomiadar en menys días? No es cuestión de... Bueno, sí, creo que España debería estar más como la media de lo que es la OECD. ¿Y la media cuál es? No lo sé exactamente, pero España está como el doble de la media. Entonces, la media en la OCDE serían 10, entonces, casi. Creo que sí. 10 días per any treballat. Sí. Luego mandaré los datos para que lo puedas poner en el blog, pero España básicamente es el país más caro dentro de la OECD para despedir. Entonces, obviamente hay una correlación bastante grande con tasas de paro. Pero otra cosa, no todo está mal en España. También somos objetivos y miramos, vemos que lo que es la cuenta corriente y el trade balance, que es las ventas al exterior, han mejorado mucho. Obviamente, cuando ves cualquier país que tenga un déficit de cuenta corriente de un 10%, casi siempre pasan cosas malas. Estamos hablando de Letonia, Irlanda, estamos hablando de algunos países de Europa del Este. Esto pasó con los países asiáticos en los años 90. Entonces, la crisis se veía venir desde hace tiempo en España. Ha mejorado bastante, ha ido de 10 ya casi a 0. Entonces, esto es algo que el gobierno y otros están diciendo que es algo muy, muy bueno. Y de hecho es bueno, como veremos, porque se está exportando más. Pero también tienes que exportar más de lo que estás importando. Pero gran parte de la mejora se debe al colapso completo de importaciones, que es que hay menos demanda interna, porque si estás comprando menos del exterior, pues se va a mejorar lo que es la diferencia entre exportaciones y el dèficit bancari? Perdón, el dèficit bancari millora des del 2007? Sí, está mejorando lo que es la cuenta corriente. Porque, claro está, perdona, si tienes déficit tienes que financiarte, entonces hay gente que tiene que prestarte. Entonces, claro está que hace falta que los alemanes presten menos a los españoles, ¿no? Entonces, el current account es lo que es la imagen, es lo opuesto de lo que es el capital account, la cuenta de capital. Vostè ha dit als alemanys que deixin menys diners, no? Sí. Escolti, si s'estan fent quitances, sí, per què els alemanys, els holandesos i els francesos no s'emporten unes quitances com recomana la Carmen Reichardt, que diu en Espanya no podrà pagar el que deu, per tant que alemanys, francesos i holandesos acceptin una quitança? Bueno, creo que no hay ningún político alemán o francés o holandés que le gustaría admitir esto, porque ¿quién tiene deuda española? Fondos de pensiones, aseguradoras y otras personas. Entonces, los líderes de Europa del Norte no quieren admitir que hay problemas en la periferia y que no se les va a pagar el dinero que se les debe. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente quieren alargar lo que es el proceso de mora y no tener quitas hoy, pero tener quitas a la larga. Digui'm una cosa, amb sinceritat i de forma breu. Vostè creu que Espanya pot pagar el que deu?
No, creo que en términos reales no. He dicho antes que creo que habrá más mora o habrá inflación y se reducirá lo que es la deuda real que se debe. Y también, como he hablado de los bancos, ellos prefieren perder dinero a la larga. Es decir, pierdes poco a poco cada trimestre y así puedes esconder un poco más lo que es la pérdida de hoy. Pero, por ejemplo, Carmen Reinhart también ha escrito y ha hablado sobre la represión financiera. Entonces, si tú puedes financiarte a un Euribor muy bajo, puedes estar pagando hipotecas, que está pasando en Estados Unidos o en Inglaterra o en Europa, y a la vez la inflación sube un 3 o un 4%, entonces en términos reales baja la deuda. Y es lo que están haciendo los gobiernos para intentar financiarse. Pero vemos que esto es casi el único brote verde que hay en España, que es las exportaciones, que es las ventas afuera de España están subiendo y está muy bien. El problema es que el sector de exportación es una parte pequeña de la economía y toda España no puede recuperarse puramente en base a las exportaciones. Entonces, está bien, pero no es la única solución que hay. También creo que hay otros brotes verdes y hoy vamos a hablar del dinero, de cómo se crea. Me pediste que habláramos de ello y quería tener este gráfico, que es uno de mis preferidos, que habla sobre el M1 es dinero, luego lo definiremos, pero es básicamente dinero en circulación, que es efectivo y también dinero en banca. Entonces vemos, sorprendentemente, que el dinero... y esto lo avanzamos 9 meses, entonces nos dice un poco sobre el futuro. Cuando crece o se contrae el dinero, lo que es la producción industrial también se contrae o crece. Entonces vemos que lo que pasó en 2009 había una contracción de dinero y también hubo una contracción industrial. También lo vimos con la recesión del 2001-2002 en Europa, hubo una contracción del dinero y también de lo que era la producción industrial. Lo que hemos visto desde que esto fue cuando Draghi habló y dijo que compraría bonos de 2 a 3 años de la periferia. Y también vimos que el Banco Central Europeo estaba teniendo más programas para incrementar la liquidez dentro de lo que es la zona del euro. Y a la vez está subiendo. Entonces yo creo que va a subir la producción industrial en España. Entonces está bien, pero obviamente la producción industrial no es todo de la economía española y aunque veremos una mejora de lo que es la producción industrial, algunas exportaciones, el PIB español no crecerá. Entonces, intentamos ser lo más objetivos posibles y ver dónde viene el crecimiento y dónde no viene. Entonces, esto es un brote verde, pero esto viene de incrementar el dinero y vamos a también hablar de dinero más tarde, pero lo que hace también el dinero, esto es otra vez el dinero, sí. M1, el dinero en circulación. Exacto, la tasa de crecimiento interanual. Vemos que, y también es avanzado, 3 meses, los mercados financieros, que son los bancos, suelen bajar o subir en función al dinero que se crea. Entonces, si tú quieres rescatar a un banco, creas más dinero. Y es lo que hacen los banqueros centrales. Vimos que el Real M1, que es el crecimiento del dinero, se había ido negativo en 2007-2008 y vemos que también bajaron los bancos y luego subieron. Entonces, crean dinero, ayuda un poco a la producción industrial, pero también ayuda muchísimo a las acciones i a les companyies bancàries. Jonathan, que el Banc Central faci anar la maquineta ens empobreix, ¿no? A la larga sí, sí se crea inflación. Y vemos, por ejemplo, estos son los bancos centrales más grandes del mundo. Tenemos la Reserva Federal Americana, tenemos el Banco Central Europeo, ¿Japonés? El Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y luego el Banco Suizo, que aunque Suiza es un país pequeño, al estar en Europa y los europeos estaban poniendo muchos de los euros en los bancos suizos, entonces ellos han incrementado muchísimo la balanza que tenían para intentar frenar lo que era la caída del euro y la subida muy grande del franco suizo. Entonces vemos que los japoneses tenían deflación y poco crecimiento y ellos empezaron a experimentar incrementando lo que era la balanza del PIB y luego los bancos centrales de Europa, de Estados Unidos, todos pensaban que no había problemas, llega la crisis y de repente todos empiezan a copiar a los japoneses. Y vemos como todos los bancos están creando muchísimo dinero, que esto es la base monetaria, que está subiendo y es una burrada. Si ves, por ejemplo, el crecimiento anual era muy pequeño
O sea, casi crecía muy lentamente y de repente esto parece una acción del Internet del año 99. Sí, això significa el diner que han creat els bancs centrals més importants del món. Sí, entonces la Reserva Federal, por ejemplo, este mes, cada mes de este año está comprando 85.000 millones de dólares de bonos americanos. 85.000 milions cada mes. Sí. La Reserva Federal dels Estats Units. Y el Japón, Banco de Japón, han anunciado últimamente, con el nuevo primer ministro que tienen, Abe, y el nuevo director del Banco Central, Kuroda, que van a imprimir el equivalente a 1% del PIB cada mes. Entonces, estamos básicamente en territorio donde no hemos ido antes, como economías del mundo. Sí. ¿No s'ha entrat mai aquí? Hay economías, por ejemplo, del tercer mundo que han incrementado muchísimo la base monetaria. Japón incrementó también su base monetaria, pero realmente no hemos visto algo así desde hace mucho tiempo. Però també ho deuen fer perquè no hi ha la liquidesa necessària, no? Perquè les entitats financeres no deixen crèdit a les empreses. Esto de aquí hacía falta incrementar muchísimo el dinero y hablaremos en algunas páginas de la presentación de por qué hacía falta, porque había pánicos bancarios. Pero luego, una vez que pasó el pánico bancario, podrían haber seguido creciendo igual que hacían antes. En cambio, lo que se ha hecho es seguir comprando bonos del Estado, que es quantitative easing, que es básicamente crear más base monetaria. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí qué es el dinero. Entonces, yo creo personalmente que habrá más inflación en los años que vienen. Esa es mi opinión. Creo que es muy raro que no la haya, sobre todo cuando se está gastando más dinero por parte de los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra. Pero el dinero... Creo que la mejor manera para alguien que no es economista entenderlo es que el dinero es como el agua. Entonces, puede ser hielo, puede ser agua líquida o puede ser un gas, ¿no? Entonces, cada uno tiene propiedades distintas, pero estamos hablando de algo que llamamos agua, ¿no? El dinero, por ejemplo, tenemos moneda en circulación, que es el M0, ¿no? Podemos sacarlo de los bolsillos, lo usamos cada día para comprar cafés o para usarlo mientras vamos. También lo tenemos en las cuentas bancarias. Entonces, M1 son los depósitos que tenemos en los bancos, que no usamos, y también hay base monetaria. Lo que se está incrementando es, es la base monetaria. Es decir, un banco central, cuando quiere crear dinero, un gobierno emite bonos y el Banco Central va y compra esos bonos y los crea de la nada. Entonces, un banco central como la Reserva Federal lo que hace es que el Tesoro emite un bono por la mañana, Goldman Sachs lo compra a las 11 de la mañana y luego a las 12 llega la Reserva Federal y le paga a Goldman Sachs para comprar el bono. Y Goldman Sachs gana un poquitín de dinero comprándolo del Tesoro y vendiéndolo luego. ¿Lo de Goldman Sachs ha salido así porque sí? O no, son todos. Son todos. Son todos. Podría ser. No me acuerdo cuántos primary dealers, pero hay muchos bancos que lo hacen. Y se gana bien la vida, sí. A mí me encantaría tener ese tipo de negocio donde lo compro del Tesoro por la mañana y lo vendo por un poquitín más a la Reserva Federal Americana. Pero no tenemos inflación por el momento. ¿Todos los bancos pueden hacer esto? ¿O solo los privilegiados? En Estados Unidos, los privilegiados. Los privilegiados. Sí. ¿Y qué han hecho para ser privilegiados? Compran bonos habían comprado antes bonos del Estado. Habían comprado antes. Entonces ellos son los que organizan la venta. No era libre el mercado. No, porque básicamente querían tener algunos bancos con los que podían contar y han sido históricamente los que han vendido los bonos para el gobierno. En Inglaterra, en cambio, no era igual, estaban comprando muchos de fondos de pensiones o de aseguradoras, pero casi todos estos bonos, luego el banco tiene el dinero porque ellos ya no tienen el bono, es el Banco Central que tiene el bono. Sí. Los bancos tienen el dinero, pero si no usan el dinero, entonces, es decir, si no circula el dinero, simplemente es base monetaria porque se queda como reserva excedente con el Banco Central. Entonces, a pesar de crear todo este dinero, no va a ninguna parte, no hay velocidad. Claro. Entonces podríamos considerarlo como hielo, es decir, está allí pero no se mueve. Sí. Entonces, cuando incrementa la velocidad, entonces luego pasa de ser base monetaria M1 a luego hacerse lo que es dinero más amplio. O sea, entonces ya hablamos de broad money, que es M2, que son de depósitos de 2 a 3 años, y luego M3, que son préstamos y crédito a largo plazo y otras formas más amplias. Estados Unidos antes recogía datos sobre M3, ahora no lo hace. En Europa sí se recogen datos de M3, pero una vez que ya pasas de M2, y Inglaterra tienen como M4, es difícil porque dinero es algo
como he dicho, es como el agua, ¿no? Y sobre todo cuando es gas no lo ves, ¿no? Entonces, el dinero que se crea es crédito y es mucho más amplio la definición del dinero. Entonces, la pregunta es cómo se crea el dinero. I John Maynard... Jonathan, perdona, jo no sé si els telespectadors que no estiguin al cas d'Economia i que no hagin anat a les facultats d'Economia han vist això abans. Jo crec que hi ha algun telespectador que si té algun got al costat és millor que l'aparti, perquè quan vegi això se enfadará. Sí, no, creo que la gente es para tener un infarto cuando... uno de mis economistas preferidos era más historiador que economista, pero era John Kenneth Galbraith, que enseñaba en Harvard, dijo que la creación del dinero es tan simple que repele. O sea, es un repelente. Una vez que lo entiendes. Sí, pero només ho fan alguns. Sí. Entonces, ¿cómo se crea el dinero? Todo el dinero, lo más importante entenderlo es que el dinero no son depósitos y no es lo que tenemos en el bolsillo. El dinero que existe es crédito, son préstamos. Eso es importante entenderlo. El crédito... És a dir, el diner igual a deute. Exacto. El dinero iguala deuta y préstamos, no iguala depósitos. Entonces, empezamos en una economía hipotética y estamos hablando aquí con dólares y en Estados Unidos funciona de esta manera. En Europa funciona ligeramente distinto, pero solo estamos hablando de cambios de números, nada más. El principio es exactamente igual. Si alguien, digamos que tú depositas y yo soy tu banquero, vemos que depositas $1000 en el banco, cada banco central decide qué tipo de reserva o qué porcentaje quiere tener en caja. Entonces te dice, de acuerdo, tienes 1000, siempre tienes que tener $100 en caja por si viene alguien a sacarlos. Un 10%. Sí, un 10%. En Estados Unidos es así. Europa es un 2, ¿eh? Sí. Europa es un 2. Sí. En Europa suelen tener más que 2, pero técnicamente y legalmente no tienen que tener más que 2. Y en Inglaterra, teóricamente no tienen que tener nada. Entonces, tú imagínate. ¿Nada? Sí. Casi. O sea, es básicamente el banco decide si está bien o no, el Banco Central. Y luego hablamos de por qué crea problemas todo esto. Entonces, tú metes los 1000, yo tengo que tener 100 con el Banco Central, lo dejo cada noche con el Banco Central, y luego yo tengo 900 para prestar. Entonces, empiezo a prestar 900. Y luego el sistema tiene los 1000 más los 900 que hemos prestado. Y se quedan 100 de reserva. Y luego, esto lo haces una vez, lo repites. Entonces, por ejemplo, supongamos que el préstamo es para empezar para construir. Construyo una casa. No se puede construir una casa con 900, pero supongamos... Para comprar una cadira. De acuerdo, compramos una silla. Sí, igual. Otra persona dice, fantástico, he vendido la silla, ahora yo lo deposito en mi banco. Estas 900 van al otro banco, el banco dice, de acuerdo, tengo que quedarme con un 10%, se queda con 90 y luego puede hacer más préstamos de 810. Esto va al banco y vemos que el sistema total tiene 2.710 y luego tenemos... 190 en reserva. 190 en reserva. I passa otra vez, no tenemos que ir por los detalles. I aquest vol comprar una taula. Sí, exacto. Comprar una taula, una mesa. Una mesa, una tabla. Y vemos que esto se sigue repitiendo. Se repite. Y básicamente este 1000, porque son 10% que tiene que estar en reserva, este 1000 se multiplica a 10.000 en toda la economía. És a dir, que els bancs... Sí. Fan el que es feien els evangelis, que multipliquen els pans i els peixos, i de 1.000 ho transformen en 10.000, que a més no existeixen. Exacto. ¿Es així? Sí. Entonces, antes estaba hablando de por qué... I ho podem fer vostè i jo, això? A mí me encantaría, si pudiéramos empezar tú y yo un banco, ganaríamos. ¿Ho podem fer? Es bastante difícil, tienes que tener mucha capitalización, el Banco Central tiene que concederte licencias, pero básicamente teniendo un banco tienes casi, es como una licencia para imprimir dinero. Es importante entender que un banco no puede crear dinero, porque no estamos hablando de una economía donde solo hay un banco central y otro banco privado. Tenemos muchos bancos. Entonces estamos hablando de que el sistema bancario crea dinero en sí. Porque, por ejemplo, con la silla, alguien lo deposita en otro banco, no vuelve al mismo banco, y luego la mesa va a otro banco, pero el sistema en total crea dinero. Y esto es exactamente cómo se crea dinero. Existe un problema.
¿qué pasa si tú o el que te vende la silla o el que vende la mesa quieren su dinero al mismo tiempo? Se forman pánicos bancarios. Ya. Porque hay 1.000 de depósitos, ¿no? Y hay 10.000 de dinero creado. Entonces, esto fue, yo me acuerdo, vivo en Londres y pasaba y todos querían sacar su dinero de Northern Rock. Y estamos hablando, por ejemplo, antes de sillas, pero tú imagínate que estás hablando de préstamos mucho más grandes, de constructoras o inmobiliarias, y luego las cosas van mal, pierden dinero. Entonces, pierdes dinero y pierde capital el banco y la gente quiere sacar su dinero porque piensa que tal vez sus depósitos se han esfumado. Entonces, yo veía por las calles, justo enfrente de mi oficina, gente sacando su dinero de Northern Rock. En Estados Unidos pasó con IndyMac y también, entonces vemos, son Northern Rock y IndyMac, ha pasado últimamente en Chipre. O sea, aquí hay euros, todos han visto hace 2 o 3 semanas con Chipre, la gente quería sacar su dinero. Y realmente el problema de los bancos, perdona, me he saltado uno. ¿Por qué existe un sistema de reserva fraccionaria cuando es tan peligroso que alguien saque su dinero y que haya quiebras bancarias? Existe porque hay bancos centrales que son los prestamistas de último recurso. Entonces, es el banco central que puede imprimir dinero, o sea, imprimirlo, conceder liquidez a los bancos para que den dinero a la gente que quiere sacarlos. Entonces, por eso casi nunca hay estos pánicos bancarios que pasaban casi siempre en Estados Unidos en el siglo XIX, antes de que existiera la Reserva Federal. I per què, Jonathan, si els bancs han estat tan irresponsables deixant tants crèdits, no els anul·lem la reserva fraccionària? Dos razones. Perquè vostè els ha deixat un privilegi, fer diner. Sí. Fer diner. I els ha deixat un altre privilegi, sobretot a Espanya, que si ho fan malament ho pagarà vostè i jo. Sí. Ells continuaran cobrant el que cobren? Bueno, tristemente también pasa en Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda. Doncs aleshores, per Casi què no? el único país donde no ha pasado es Islandia, Islàndia. donde ahora están metiendo en la cárcel algunos banqueros. Per què no s'anul·la la reserva fraccionària? Dos razones. La reserva fraccionaria sobrevive porque los bancos centrales proveen liquidez en momentos donde la gente quiere sacarse dinero o donde hay mucha demanda por dinero y donde no hay efectivo. Pero hay 2 razones principales. Uno es que la transición de ir del sistema donde estamos, ¿no?, a un sistema donde no hay reserva fraccionaria implica que, un desapalancamiento enorme. Es decir, que todos los que tienen deudas van a tener que ir pagándolas y no hay dinero para ello. Segundo, es que el crecimiento del PIB va a ser mucho más bajo si no podemos tomar un préstamo de 30 años para comprar una casa o un préstamo de 3 a 4 o 5 años para comprar un coche. Entonces, estamos hablando de un crecimiento mucho menor del PIB, dado que no podemos incrementar lo que es los depósitos y crear préstamos que se pueden pagar a través de los años. Y yo no estoy a favor de acabar con el sistema de reserva fraccionaria. Hay gente que está a favor. Creo que el problema, como hemos visto antes, es estamos hablando de un 10% en Estados Unidos. Pero los bancos que fueron a la quiebra en Estados Unidos, por la mayor parte de los que empezaron como Lehman Brothers, no eran bancos de depósitos, no, eran investment banks y las bancas de inversión. Si miras, por ejemplo, Bear Stearns y luego Lehman, porque Bear Stearns primero fue casi a la quiebra y fue JP Morgan que lo compró, fueron a la quiebra en proporción directa con el apalancamiento. Es decir, que Bear Stearns tenía un apalancamiento de 33 veces. És a dir, 33 vegades el seu capital. Exacto. I estava invertit 33 vegades el seu Exacto. capital. Sí. Que això és casino, Jonathan. Sí, o sea, això és casino. Tenía $3 de capital y estaba jugando con 100. Lehman igual, que eran 25 veces. Y entonces, tú imagínate, si el valor de tus activos cambia a 3, 4, 5%, puede eliminar tu capital. Sí. Entonces, he añadido este gráfico y podemos ver, esto es capital tangible de bancos por activos. Y vemos que esto es... Això també és per trencar el que tinguis al costat, eh? Sí, esto viene desde 2012, entonces está casi el día. Vemos que hay muchos bancos europeos. Vamos a mirar, estos son 0, 1, 2 y 3. Vamos por aquí y vemos que hay muchísimos bancos que están a un 3, algunos a un 2, y tenemos al pobre Credit Agricole que está como a 1. Entonces vemos que son Credit Agricole, Credit Suisse, Popular, Deutsche Bank, UBS,
que están apalancados de una manera muy alta si estás mirando el capital tangible real. Es decir, no estás contando, no sé cómo se llama en español, goodwill y otras cosas que realmente no son reales, pero existen en los balances. Algunos bancos americanos están mucho más altos, como ya hablamos, que tienen un nivel de apalancamiento menor. Y este es el problema del sistema bancario, que hay un apalancamiento enorme y ahora, sobre todo cuando te estás tomando pérdidas, pues te puedes comer el capital muy rápido si tus activos valen mucho menos. Y en España sabemos que los activos valen muchísimo menos de lo que se decía. Em deixa fer-li una pregunta innocent? Qui mana aquí? Bueno, deberían mandar los reguladores y los bancos centrales, pero también los reguladores y los bancos centrales hacen lo que les dice el Parlamento o las leyes. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos las leyes se pasaron en 1933 y 34, en lo que era el Deposit Insurance Corporation, que era proteger los depósitos y regular los bancos. Se desregularizó los bancos a finales de los 90 y, sorprendentemente, hubo quiebras más tarde. Entonces, creo que es importante tener un sistema bancario muy bien regulado, con poco apalancamiento y con buena supervisión. Tristemente, no hemos visto nada de ello en Europa o Estados Unidos o Inglaterra. Una cosa que es importante que los espectadores entiendan, porque siempre me hacen preguntas sobre las preferentes y estamos hablando también de los reguladores, de quién está haciendo su trabajo o no. En España los bancos estaban mal, se veía venir desde hace años. Nosotros escribimos sobre este problema en el 2009 y de hecho se ha visto que teníamos razón. Entonces, si un banco va a ir a la quiebra, vemos que esto es la estructura de capital. Es decir, hay gente que pone los depósitos, son los primeros en cobrar si un banco va a la quiebra. Si diguem-ne, si estàs per sota de 100.000 ara. Sí, pero serían los primeros en cobrar. Los últimos son las acciones. Y es por eso, por ejemplo, que los que tenían acciones en Lehman Brothers lo han perdido todo. Los que tienen acciones en Bankia, pues valdrá casi cero. Zero. Sí. Imagino que valdrá cero, pero supongamos que cotiza o que es real la cotización. Entonces, Què és real? Què és real? Per què diu això? Bancos... No creu en la borsa espanyola, que és transparent, no, on la informació és simètrica, on tothom que hi entra té la mateixa informació? No ho creu, això? Bancos no son como compañías normales. Es decir, si tú y yo montamos una tienda de sillas, ¿no? Compramos madera, creamos sillas y las vendemos, ¿no? Luego vemos el dinero que tenemos en caja, vemos el inventario y es bastante simple. Pero ¿qué haces cuando eres un banco y tienes que calcular la morosidad futura y luego y reservar contra ella? Entonces, la contabilidad de los bancos es algo muy opaco, es algo que no se puede ver si lo que se está asumiendo es cierto o no. Entonces, por eso los bancos pueden jugar muchísimo con las cuentas y pueden decir que, por ejemplo, la morosidad es mucho menor de la que es. Tienen extend and pretend, puedes extender un préstamo indefinidamente y pretender que nada está mal. Entonces, tal vez no tengas que reconocer que no tienes capital y lo dejas para mañana. Jonathan, jo li recomano, si no ho ha fet, que vostè compari el currículum de la presidenta de la Comissió Nacional del Mercat de Valors espanyol amb el currículum del president o presidenta de les altres comissions nacionals del Mercat de Valors dels altres països de la Unió Europea. I abans de fer-ho, prenguis una pastilla, sisplau, perquè veurà que aquí, en aquests càrrecs, no s'hi posa el millor, sinó que s'hi posa el militant del partit polític que més destaca. Sí. ¿No sabía usted el currículum de la gran presidenta? He leído de ello. ¿La emociona? Bueno, creo que la regulación financiera en España ha sido absolutamente pésima y es por esto que hay tantas familias, y hablo con familias españolas muy a menudo, que han perdido... Y arruinadas. Porque estaba diciendo que los depósitos son los primeros en cobrar, pero luego los últimos en cobrar, y los de mayor riesgo son los comunes, luego los preferentes, y luego tienes varios tipos de deuda, y luego tienes lo que son fondos deuda garantida o garantizada, que se emitió en el 2009 y 2010, y luego los depósitos. Pero se permitió que bancos que no eran solventes y no eran creíbles vendieran acciones. Bankia, por ejemplo, cada vez que quieres emitir acciones tienes que ir y hablar con todo el mundo. Entonces Bankia fue a Londres, fue a Estados Unidos, está hablando con todos. Nadie de fuera invirtió. Nadie de fuera.
Entonces, toda la porquería y la mierda que había en España de las cajas, que los reguladores, el Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, permitió que se vendiera a gente ignorante, españoles. Y digo ignorante porque... Sí. No, pero son ignorantes en el sentido de que yo soy ignorante de lo que no conozco. Sí. Pero hay gente que no entiende de balances, entonces, porque son peluqueros o porque tienen otras cosas que hacen en la vida, y entender un banco es muy difícil. Entonces, un banco les asegura que no hay nada malo con Bankia, que todo está bien, pone el dinero allí, y no es solo Bankia, casi todas las cajas. Y obviamente que hemos visto, primero perdieron las comunes y ahora están perdiendo las preferentes. Vol que li digui una cosa abans de demanar-li, per favor, que li he dit abans, que la gent demana solucions. Vol saber l'última? Crec que és Caixa Nova de Galícia, crec que és així. Si no és així, que em perdoni aquesta Caixa. Vostè sap que a vegades hi ha pares que quan tenen un fill obren una llibreta infantil perquè el nen vagi fent estalvi i aprengui que s'ha d'estalviar. Sap què van fer aquesta Caixa amb aquesta llibreta infantil? Les van convertir en preferents. ¿Qué le sembla? Bueno, creo que tanto en España como aún en Estados Unidos y otros países debería ser como Islandia, donde deberían haber muchos banqueros que deberían ir a la cárcel, porque intentar vender productos complejos a personas que no pueden entenderlas, que eran muchas de las preferentes, que creo que se podría llamar fraude. Y también creo que los reguladores, que no deberían de haber permitido emitir las cuentas que se emitieron, ¿dónde está su responsabilidad? Jonathan, tenim un minut i mig per dir la seva solució per sortir d'aquest pou. El año pasado sugerí 3 cosas que no me hicieron muy popular. Sugerí salir del euro, sugerí se tiene que perdonar la deuda, tiene que haber quitas enormes y creo que también dentro de España habría que flexibilizar el mercado laboral y tener otras reformas estructurales, pero no hay razón por la que los españoles no puedan volver a crecer. El problema es que creo que la estructura de la economía española hoy en día, monetaria y fiscal, no es una que conduzca al crecimiento. Gràcies, Jonathan. Hem de posar el punt final. Li agraeixo una altra vegada que hagi vingut al programa Singulars, perquè que se sàpiga que vostè, quan ve al programa Singulars, no cobra absolutament res, i per tant sé que li prenem una part del seu temps, que és molt valuós, i gràcies també per parlar clar. De veritat, gràcies. Gràcies a vosaltres. I acomidem el programa sempre amb la frase de la setmana del gran Salvador Espriu, perquè és l'any Espriu, i diu així: ningú, envoltar una roda, no gosaria precisar-ne el començament ni la fi. Salvador Espriu. Gràcies per la seva atenció i ja saben que hi poden dir la seva en el nostre blog, tv3.cat/